Botón Botón, por Richard Matheson. El paquete estaba junto a la puerta, una caja de cartón sellada con cinta, la dirección y sus nombres escritos a mano. Señor y señora Lewis, 217 calle 37, Nueva York, 10016. Norma lo levantó, abrió la puerta y entró al apartamento. Apenas empezaba a oscurecer. Después de haber puesto los trozos de cordero en la parrilla, se sentó y abrió el paquete. Dentro de la caja de cartón había una unidad provista de un botón y sujetada a una pequeña arca de madera. Una cúpula de vidrio cubría el botón. Norma intentó levantarla, pero estaba sellada. Volteó la unidad y vio un papel doblado y pegado con cinta adhesiva a la parte inferior de la caja. Lo desprendió. El señor Stewart los visitará a las 8 p.m. Norma colocó la unidad del botón a su lado, sobre el sofá. Releyó el mensaje impreso, sonriendo. Unos minutos después, regresó a la cocina para hacer la ensalada. El timbre sonó a las 8 en punto. ¡Yo abro!, gritó Norma desde la cocina. Arthur estaba en la sala, leyendo. Había un hombre pequeño en la entrada. Se quitó el sombrero cuando Norma abrió la puerta. ¿Señora Lewis?, preguntó cortésmente. Sí. Soy el señor Stewart. Ah, cierto. Norma reprimió una sonrisa. Ahora estaba segura de que se trataba de un truco para vender algo. ¿Puedo pasar?, preguntó el señor Stewart. Estoy bastante ocupada, dijo Norma. Pero le traeré su paquete. Le dio la espalda. ¿No quieres saber lo que es? Norma se volteó. El tono del señor Stewart fue ofensivo. No, creo que no, contestó ella. Podría resultar muy provechoso, le dijo. ¿Económicamente?, le cuestionó. El señor Stewart asintió. Económicamente, dijo. Norma frunció el ceño. No le gustó la actitud del hombre. ¿Qué está intentando vender?, preguntó ella. No estoy vendiendo nada, respondió él. Arthur salió de la sala. ¿Pasa algo? El señor Stewart se presentó. Arthur señaló hacia la sala. ¿Y qué es ese aparato a todo esto? No me tomará mucho tiempo explicarlo, contestó el señor Stewart. ¿Puedo pasar? Si está vendiendo algo, dijo Arthur. El señor Stewart negó con la cabeza. No vendo nada. Arthur miró a Norma. Como quieras, le dijo ella. Dudó un poco. Bueno, ¿por qué no?, dijo él. Entraron a la sala y el señor Stewart se sentó en la silla de Norma. Metió la mano en el bolsillo de dentro de su abrigo y sacó un pequeño sobresellado. Aquí dentro hay una llave para abrir la cúpula del timbre, dijo, y colocó el sobre encima de la mesa auxiliar. El timbre está conectado a nuestra oficina. ¿Para qué sirve?, preguntó Arthur. Si oprime el botón, le dijo el señor Stewart, en alguna parte del mundo alguien que usted no conoce morirá. A cambio, recibirá un pago de $50,000. Norma se quedó mirando al hombrecillo. Estaba sonriendo. ¿De qué habla?, le preguntó Arthur. El señor Stewart pareció sorprendido. Pero si lo acabo de explicar, dijo. ¿Es esto una broma de mal gusto? De ningún modo. La oferta es completamente genuina. Eso que dice usted no tiene sentido, dijo Arthur. ¿Usted espera que creamos...? ¿A quién representa?, inquirió Norma. El señor Stewart se notó apenado. Me temo que no estoy autorizado para revelarle eso, dijo. Sin embargo, le aseguro que la organización es de talla internacional. Creo que es mejor que se vaya, dijo Arthur poniéndose de pie. El señor Stewart se levantó. Por supuesto. Y llévese la unidad con usted. ¿Está seguro de que no le interesaría pensarlo hasta mañana, quizá? Arthur levantó la unidad del botón y el sobre y los tendió bruscamente en las manos del señor Stewart. Caminó por el pasillo y abrió la puerta. Dejaré mi tarjeta, dijo el señor Stewart. La colocó encima de la mesilla que estaba cerca de la puerta. Cuando se había ido, Arthur rompió la tarjeta por la mitad y arrojó los pedazos sobre la mesa. Norma permanecía sentada en el sofá. ¿Qué crees que era?, preguntó. No me interesa saber, contestó él. Ella intentó sonreír, pero no pudo. ¿No te da ni un poco de curiosidad? No, negó con la cabeza. Después de que Arthur había retomado su libro, Norma regresó a la cocina y acabó de lavar los platos. ¿Por qué no quieres hablar de eso?, preguntó Norma. Los ojos de Arthur se movían constantemente mientras se cepillaba los dientes. Miraba el reflejo de Norma en el espejo del baño. ¿No te intriga? Me ofende, dijo Arthur. Ya sé, pero... Norma colocó otro rulo en su pelo. ¿No te intriga también? ¿Crees que es una broma de mal gusto?, preguntó ella cuando entraban a la habitación. Si lo es una broma asquerosa,
Norma se sentó en la cama y se quitó las pantuflas. Tal vez sea algún tipo de investigación psicológica. Arthur se encogió de hombros. ¿Podría ser? Tal vez algún millonario excéntrico la está realizando. Tal vez. ¿No te gustaría saber? Arthur negó con la cabeza. ¿Por qué? Porque es inmoral, le dijo. Norma se deslizó bajo las cobijas. Bueno, yo creo que es intrigante. Arthur apagó la lámpara y se agachó para besarla. Buenas noches, le dijo. Buenas noches. Norma le dio palmaditas en la espalda. Norma cerró los ojos. $50,000. Pensó. En la mañana, cuando iba a salir del departamento, Norma vio las dos mitades de la tarjeta sobre la mesa. Impulsivamente, las arrojó dentro de su cartera, cerró la puerta y alcanzó a Arthur en el ascensor. Mientras estaba en su descanso, sacó las dos partes de la tarjeta y juntó los pedazos rasgados. Solamente el nombre del señor Stewart y un número telefónico estaban impresos en la tarjeta. Después del almuerzo, volvió a sacar las dos mitades y unió los bordes con cinta adhesiva. ¿Por qué estoy haciendo esto? Pensó, pero antes de las 5 marcó el número. Buenas tardes, Dijo la voz del señor Stewart. Norma por poco cuelga, pero se contuvo, aclaró la garganta. Habla la señora Lewis. Dijo. Sí, señora Lewis. El señor Stewart se escuchó complacido. Tengo curiosidad. Es natural. Dijo el señor Stewart. No es que crea una sola palabra de lo que nos dijo. Sin embargo, es la pura verdad. Contestó el señor Stewart. Bueno, como sea. Norma tragó saliva. Cuando manifestó que alguien en el mundo moriría, ¿qué quiso decir? Exactamente eso. Contestó. Podría ser cualquier persona. Todo lo que garantizamos es que usted no la conoce. Y, por supuesto, que usted no tendría que verla morir. Por $50,000. Dijo Norma. Es correcto. Ella hizo un sonido de burla. Eso es una locura. Pero es la propuesta. Dijo el señor Stewart. ¿Desea que le lleve de nuevo la unidad? Norma se puso tensa. Claro que no. Colgó malhumorada. El paquete estaba junto a la puerta principal. Norma lo vio al salir del ascensor. Bueno, qué frescura. Pensó. Fijó la mirada en el paquete mientras abría la puerta. Simplemente no lo meteré. Se dijo. Entró y empezó a preparar la cena. Más tarde salió al pasillo principal. Abriendo la puerta, levantó el paquete y lo trasladó hasta la cocina, dejándolo sobre la mesa. Se sentó en la sala, mirando a través de la ventana. Después de un rato, fue a la cocina para colocar las chuletas en la parrilla. Colocó el paquete en la alacena inferior. Lo tiraría en la mañana. Tal vez algún millonario excéntrico está jugando con la gente. Dijo ella. Arthur levantó la mirada de su plato. No te entiendo. ¿Qué quieres decir? Olvídalo. Le dijo ella. Norma comió en silencio. De repente bajó su tenedor. Supón que es una oferta real. Dijo ella. Arthur se quedó mirándola. Supón que es una oferta real. Está bien, supón que lo es. Él se veía incrédulo. ¿Qué querrías hacer? ¿Volver a tener el botón y oprimirlo? ¿Asesinar a alguien? Norma pareció disgustada. ¿Asesinar? ¿Cómo lo definirías? Si ni siquiera conoces a la persona. Dijo Norma. Arthur quedó estupefacto. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Si es algún viejo campesino chino a 10,000 millas de distancia, algún aborigen enfermo en el Congo. ¿Qué tal un bebé en Pensilvania? Arthur replicó. ¿Alguna hermosa niña en la otra cuadra? Ahora estás exagerando las cosas. Norma, el hecho es, continuó, no importa a quién matas, sigue siendo asesinato. El hecho es, Interrumpió Norma. si es alguien a quien nunca has visto en la vida y a quien nunca verás, alguien de cuya muerte ni siquiera tendrás que saber, aún así, ¿no apretarías el botón? Arthur se quedó mirándola, horrorizado. ¿Quieres decir que tú lo harías? $50,000, Arthur. ¿Qué tiene que ver la cantidad? $50,000, Arthur. Interrumpió Norma. Una oportunidad para hacer ese viaje a Europa del que siempre hemos hablado. Norma, no. Una oportunidad para comprar esa cabaña en la isla. Norma, no. Su cara había palidecido. Ella se encogió de hombros. Está bien, tranquilízate. Dijo ella. ¿Por qué te enojas tanto? Solo estamos hablando. Después de la cena, Arthur fue a la sala. Antes de abandonar la mesa, dijo: preferiría no discutirlo más, si no te importa. Norma levantó los hombros. Está bien. Ella se levantó más temprano que de costumbre para preparar panqueques, huevos y tocino para el desayuno de Arthur. ¿Qué estamos celebrando?, preguntó Arthur con una sonrisa. No, no se trata de ninguna celebración.
Norma se mostró ofendida. Quise hacerlo, es todo. Bueno, dijo él, me alegro que lo hayas hecho. Ella volvió a llenar la taza de Arthur. Quería demostrarte que no soy Se encogió de hombros. ¿Que no eres qué? egoísta. ¿Dije que lo eras? Pues Ella gesticuló vagamente. anoche, Arthur permaneció callado. toda esa charla acerca del botón, Dijo Norma. creo que, pues, me malinterpretaste. ¿En qué sentido? Su voz fue cautelosa. Gesticuló de nuevo. Creo que pensaste que yo solo estaba pensando en mí. Ah, No lo hacía. Norma. Pues no lo hacía. Cuando hablé de Europa, la casa en la isla, Norma, ¿por qué te estás involucrando tanto en esto? de ninguna manera lo estoy haciendo. Respiró nerviosamente. Solo intento decir ¿Qué? que quisiera un viaje a Europa para nosotros. Que quisiera una cabaña en la isla para nosotros. Quisiera un apartamento mejor para nosotros. Mejores muebles, mejor ropa, un auto. Me gustaría que nosotros por fin tuviéramos un bebé, a decir verdad. Norma, ya lo haremos, dijo él. ¿Cuándo? Se quedó mirándola consternado. Norma, ¿Cuándo? Pareció retractarse un poco. ¿Estás diciendo en serio? Estoy diciendo que probablemente lo están haciendo para un proyecto investigativo. Lo interrumpió. Que quieren saber qué haría la gente común frente a tal circunstancia, que solo están diciendo que alguien moriría para estudiar las reacciones, para ver si hay sentimiento de culpa, ansiedad, lo que sea. ¿No crees que en realidad matarían a alguien, verdad? Él no contestó. Ella vio que a Arthur le temblaban las manos. Después de un rato, él se levantó y se fue. Cuando se había ido a trabajar, Norma permaneció en la mesa, mirando fijamente su café. Voy a llegar tarde. Pensó. Se encogió de hombros. ¿Qué importaba? Ella debería estar en casa y no trabajando en una oficina. Mientras acomodaba los platos, se volvió abruptamente, se secó las manos y sacó el paquete de la alacena inferior. Lo abrió y colocó la unidad del botón sobre la mesa. Se quedó mirándola un rato antes de sacar la llave del sobre y retirar la cúpula de vidrio. Fijó su mirada en el botón. ¡Qué ridículo! Pensó. Todo este alboroto por un botón sin importancia. Estiró la mano y lo oprimió. Por nosotros. Se dijo con rabia. Se estremeció. ¿Estaría sucediendo? Un escalofrío aterrador la recorrió. En un momento ya todo había terminado. Hizo un ruido desdeñoso. Ridículo. Pensó. Exaltarse tanto por nada. Tiró la unidad, la cúpula y la llave a la caneca de la basura y se apresuró a vestirse para ir al trabajo. Acababa de dar vuelta a los filetes para la cena cuando sonó el teléfono. Levantó la bocina. ¿Aló? Señora Lewis, Sí. este es el hospital Lenox Hill. Se sintió irreal cuando la voz le informó del accidente en el subterráneo. Los empujones de la multitud. Arthur había sido arrojado de la plataforma cuando el tren pasaba. Era consciente de que estaba negando con la cabeza, pero no podía parar. Cuando colgó, recordó la póliza de seguro de vida de Arthur por $25,000, con doble indemnización por... ¡No! Parecía que no podía respirar. Se incorporó con gran dificultad y caminó atontada hasta la cocina. Algo helado presionaba su cráneo mientras sacaba la unidad del botón de la caneca de la basura. No había clavos ni tornillos a la vista. No podía ver cómo estaba ensamblada. De repente, comenzó a estrellarla contra el borde del lavaplatos, golpeándola cada vez con más violencia hasta que la madera se quebró. Separó las partes, cortándose los dedos sin darse cuenta. No había transitores en la caja, ni cables ni tubos. La caja estaba vacía. Se volvió con grito ahogado cuando el teléfono sonó. Tropezándose para llegar hasta la sala, levantó la bocina. ¿Señora Lewis? Preguntó el señor Stewart. No era su voz la que chillaba de tal manera. No podía ser. Usted dijo que yo no conocería al que muriera. Mi querida señora, Dijo el señor Stewart. ¿en verdad cree que usted conocía a su esposo? Bebe mi sangre. Por Richard Matheson. Cuando los vecinos de la manzana se enteraron de la composición que había escrito Jules, decidieron definitivamente que el muchacho estaba loco. Hacía tiempo que lo sospechaban. Su mirada inexpresiva hacía estremecer a la gente, y ese modo de hablar, áspero, gutural,
no parecía normal en un cuerpo tan frágil. La palidez de su piel asustaba a más de una criatura. Parecía colgar suelta sobre la carne. Jules odiaba la luz del sol, y sus ideas resultaban un poco fuera de lugar para la gente que vivía en la misma manzana. Jules quería ser un vampiro. Se tenía por cierto que había nacido en una noche tormentosa, mientras el viento arrancaba los árboles de raíz. Decían que al nacer tenía 3 dientes, y que los usó para prenderse al pecho de su madre, sacándole sangre junto con la leche. Decían que al oscurecer ladraba y reía en su cuna, que caminó a los 2 meses y que se sentaba a mirar la luna en las noches claras. Eso decía la gente. Los padres estaban muy preocupados por él. Como era hijo único, repararon de inmediato en sus rarezas. Al principio lo creyeron ciego, pero el médico les dijo que se trataba solo de una mirada vacía. También dijo que Jules, dado el gran tamaño de su cabeza, podía ser un genio o un idiota. Resultó ser idiota. Hasta los 5 años no pronunció una palabra. Entonces, una noche, al sentarse a la mesa, dijo: «Muerte». Sus padres se sintieron confusos, entre la alegría y el disgusto. Finalmente encontraron el punto medio entre ambos sentimientos y decidieron que Jules no debía saber qué significaba esa palabra. Pero Jules lo sabía. A partir de aquella noche, desarrolló un vocabulario tan amplio que cuantos lo conocían quedaban atónitos. No solo aprendía de inmediato cuantos vocablos escuchaba, los que leía en los carteles, en las revistas y en los libros. Además inventaba sus propias palabras, como sensanoche o matamor. En realidad, eran varias palabras mezcladas y fundidas, y expresaban cosas que Jules sentía, sin que le fuera posible explicarlas con otro vocabulario. Solía sentarse en el porche mientras los otros niños jugaban a la rayuela o a la pelota, miraba fijamente la vereda y creaba sus palabras. Hasta la edad de 12 años, Jules no buscó ningún tipo de problemas. Hubo, por cierto, una vez que lo encontraron desvistiendo a Olive Jones en un callejón, y en otra oportunidad lo descubrieron disecando un gatito en su propia cama. Pero transcurrieron varios años entre uno y otro episodio, y aquellos escándalos cayeron en el olvido. En general, durante toda su infancia no hizo nada peor que resultarle desagradable a quienes lo conocían. Asistía a la escuela, pero nunca estudiaba. Tardaba 2 o 3 años en aprobar cada grado. Todos los maestros lo conocían por su nombre de pila. En algunas materias, tales como lectura y redacción, era casi brillante. En otras, en cambio, no tenía remedio. A los 12 años, un sábado, Jules fue al cine a ver Drácula. Cuando la película terminó, salió convertido en una masa de nervios palpitantes. Volvió a su casa y se encerró en el baño durante 2 horas. Por mucho que los padres golpearon la puerta y gritaron sus amenazas, no salió. Finalmente apareció, a la hora de la cena, con un vendaje en el pulgar y una expresión satisfecha. A la mañana siguiente fue a la biblioteca. Era domingo. Durante todo el día aguardó a que abrieran el lugar, sentado en los escalones. Al fin volvió a su casa, pero a la mañana siguiente, en vez de ir a clase, volvió a la biblioteca. Entre los estantes de libros localizó el tomo de Drácula. No podía retirarlo en préstamo, pues no era socio. Para asociarse tenía que presentarse con el padre o la madre. Por lo tanto, se limitó a esconder el libro en el pantalón y se marchó sin devolverlo. Fue al parque y allí se sentó a leer. Ya era de noche cuando terminó. Entonces volvió a empezarlo, mientras volvía a la casa, leyendo a la luz de las lámparas. De todos los reproches que se le hicieron por haberse salteado la comida y la cena, no oyó ni una palabra. Comió, fue a su cuarto y terminó el libro por segunda vez. Cuando le preguntaron de dónde lo había sacado, respondió que se lo había encontrado en la calle. Pasaron varios días. Jules leyó aquella historia una y otra vez y no volvió a la escuela. Por las noches, cuando el sueño y el cansancio lo vencían, la madre llevaba el libro a la sala para mostrárselo al esposo. Una noche notaron que Jules había subrayado ciertas frases con ideas temblorosas. Los labios estaban rojos de sangre fresca, el surco había corrido por su barbilla, manchando la pureza de su mortaja. Cuando la sangre empezó a manar, me tomó las manos con una sola de las suyas, sujetándolas con fuerza. Con la otra me impulsó por el cuello, oprimiendo mis labios contra la herida. Cuando la madre vio aquello, arrojó el libro a la basura. A la mañana siguiente, Jules descubrió la falta del libro, lanzó un grito y retorció el brazo a su madre hasta que ella le dijo dónde lo había escondido.
El muchacho corrió al sótano y escarbó entre las montañas de desperdicios hasta encontrar su libro. Con las manos y las muñecas sucias de borra de café y clara de huevo, volvió al parque y leyó nuevamente el volumen. Durante todo un mes no hizo sino leerlo ávidamente. Por último, llegó a conocerlo tan bien que lo descartó. Le bastaba con pensar en él. Los boletines de la escuela denunciaban sus constantes ausencias y la madre le gritó. Por lo tanto, Jules decidió retornar por un tiempo. Quería escribir una composición. Un día la escribió en clase. Cuando todo el mundo hubo terminado, la maestra preguntó quién quería leer su composición en voz alta, y Jules levantó la mano. Fue toda una sorpresa para la maestra, pero se dejó llevar por la piedad y por el deseo de alentarlo. Le tomó la pequeña barbilla con una sonrisa diciendo: Muy bien, atención niños, Jules nos va a leer su composición. Jules se puso de pie, excitado. El papel le temblaba en las manos. Leyó: Mi ambición por... Pasa al frente, querido. Jules pasó al frente de la clase. La maestra sonreía con afecto. Volvió a empezar: Mi ambición por Jules Drácula. La sonrisa de la maestra se desvaneció. Cuando crezca, quiero ser vampiro. Los labios de la maestra se curvaron hacia abajo y sus ojos se dilataron. Quiero vivir eternamente y arreglar cuentas con todo el mundo y convertir en vampiros a todas las muchachas. Jules. Quiero tener un aliento hediondo que huela a tierra muerta, a criptas y a dulces ataúdes. La maestra se estremeció. Sin poder creer en lo que oía, crispó una mano sobre el pizarrón. Los niños estaban boquiabiertos. Se oían algunas risitas, pero no entre las niñas, por cierto. Quiero que mi cuerpo sea frío y mi carne esté podrida. Quiero tener sangre robada en las venas. Con eso basta, Jules. Jules siguió hablando, en tono cada vez más alto y desesperado. Quiero hundir mis dientes blancos, terribles, en el cuello de las víctimas. Quiero que... Jules, vuelve a tu asiento inmediatamente. Quiero que se claven como navajas en la carne y en las venas. Leyó Jules en tono feroz. La maestra se levantó de un salto. Los niños temblaban. Ya no había risitas. Y después, cuando los retire, la sangre manará abundante en mi boca. Me correrá cálidamente por la garganta y... La maestra lo tomó por el brazo. Jules se desasió y escapó hasta un rincón. Allí, parapetado tras un banquito, gritó: ¡Y sacaré la lengua y deslizaré los labios por la garganta de mis víctimas! ¡Quiero beber sangre de mujer! La maestra se lanzó en arremetida, sacándolo a la rastra de su rincón. Jules se defendió a zarpazos y gritó durante todo el trayecto hasta la oficina del director: ¡Esa es mi ambición! ¡Esa es mi ambición! ¡Esa es mi ambición! Fue horrible. Con Jules encerrado en su cuarto, la maestra y el director celebraron una reunión con los padres, relatando la escena con tonos sepulcrales. En todas las casas de la manzana se discutía el mismo tema. Los padres, al principio, se negaron a creerlo, tomando la historia como invención de los niños, pero acabaron por pensar que, si los chicos eran capaces de inventar tales cosas, habían estado criando a verdaderos monstruos, y optaron por creerlo. Después de aquel episodio, todos observaban a Jules con mirada de gavilán, evitaban el contacto con él. Los padres apartaban a sus hijos cuando lo veían aproximarse, y por todas partes corrían leyendas sobre él. Hubo más partes de ausencias escolares. Jules comunicó a su madre que no volvería a la escuela, y nada pudo hacerlo cambiar de idea. Jamás volvió. Cada vez que los funcionarios de inspección escolar visitaban su casa, Jules escapaba por los techos. Y así pasó un año. Jules vagaba por las calles en busca de algo, sin saber qué. Lo buscó en los callejones, en las latas de basura y en los terrenos baldíos. Lo buscó por el este, por el oeste y en el medio, y no podía encontrarlo. Pocas veces dormía y nunca hablaba. Se pasaba los días con la mirada gacha. Olvidó todas las palabras de su invención, hasta que al fin... Un día, en el parque, Jules pasó por el zoológico. Frente a la jaula del murciélago vampiro, una corriente eléctrica pareció atravesarle el cuerpo. Los ojos se le dilataron, y sus dientes descoloridos lucieron en una sonrisa. A partir de aquel día, Jules volvió diariamente al zoológico para contemplar al vampiro. Hablaba con él, llamándole conde. En el fondo de su corazón, lo consideraba en verdad como un hombre que había cambiado de forma. Robó otro libro de la biblioteca
donde se describía toda la vida salvaje. Encontró la página donde se hablaba del murciélago vampiro, la arrancó y descartó el resto del libro. Aprendió de memoria aquel trozo. Aprendió cómo hace el murciélago la incisión, cómo lame la sangre, tal como un gatito lame su crema, cómo camina sobre las puntas de sus alas plegadas y sobre las patas traseras, tal como una araña negra y velluda. ¿Por qué la sangre es su único alimento? Pasaron los meses. Jules seguía contemplando al murciélago y hablándole. Se convirtió en el único consuelo de su vida, el símbolo de los sueños hechos realidad. Un día, Jules notó que el tejido de alambre que cubría la jaula se había aflojado en el fondo. Echó una veloz mirada alrededor. Nadie lo miraba. El día estaba nublado y no había mucha gente en el zoológico. Jules tironeó del alambre. Se movía un poco. En ese momento, un hombre salió de la jaula de los monos. Jules retiró la mano y se alejó a grandes pasos. Desde aquella noche, Jules esperaba a que todos le creyeran dormido y pasaba descalzo junto al dormitorio de sus padres. Escuchaba los ronquidos del interior y se calzaba apresuradamente para correr al zoológico. Si el guardián no estaba cerca, Jules tironeaba del alambre que iba aflojándose cada vez más. Cuando llegaba el momento de volver a casa, volvía a colocar el alambre en su sitio, para que nadie pudiera sospechar. Pasaba el día entero frente a la jaula, contemplando al conde. Reía entre dientes, prometiéndole que pronto volvería a estar libre. Y le contaba al vampiro todo lo que sabía. Le contaba que pensaba practicar hasta poder bajar por las paredes cabeza abajo. Le decía que no se preocupara, que pronto estaría fuera de allí. Y entonces, juntos, podrían recorrer la zona y beber la sangre de las muchachas. Una noche, Jules quitó el alambre y se arrastró por debajo, hasta entrar a la jaula. Estaba muy oscuro. De rodillas, avanzó hasta la pequeña casilla de madera y prestó atención, tratando de oír los chillidos del conde. Introdujo la mano por la puerta oscura, susurrando. Un aguijonazo en el dedo le hizo saltar. Con una expresión de inmenso placer, atrajo hacia sí a aquel murciélago velludo y palpitante. Salió con él de la jaula y huyó a la carrera del zoológico y del parque, por las calles silenciosas. La mañana avanzaba. La luz iba poniendo un toque gris en los cielos sombríos, pero Jules no podía volver a su casa. Necesitaba un lugar a donde ir. Bajó por un callejón y trepó por un cerco, sin soltar al murciélago, que lamía la sangre del dedo herido. Cruzó un patio y entró a un pequeño cobertizo desierto. El interior estaba muy oscuro y húmedo, lleno de cascotes, latas vacías, excrementos y cartones mojados. Jules se aseguró de que el murciélago no pudiera escapar. Después cerró la puerta y colocó un palo a modo de traba. El corazón le latía furiosamente. Los miembros le temblaban. Dejó en libertad al murciélago. Este voló hasta un rincón oscuro y allí se colgó de unas tablas. Jules se arrancó febrilmente la camisa. Sus labios se estremecieron en una sonrisa demencial. Sacó del bolsillo de sus pantalones una pequeña navaja que había robado a su madre. La abrió y deslizó un dedo sobre la hoja. El filo le cortó la carne. Con una mano temblorosa, lanzó un golpe contra su propia garganta. La sangre corrió entre los dedos. ¡Conde! ¡Conde! Gritó, frenético de alegría. ¡Bebe mi sangre! Avanzó a tropezones entre las latas vacías, resbalando, mientras buscaba a tientas al murciélago. El animal se desprendió de un salto y voló, raudo, a través del cobertizo, para colgarse en el otro extremo. Por las mejillas de Jules se deslizaron 2 lágrimas. Apretó los dientes. La sangre le corría por los hombros, sobre el pecho angosto y lampiño. El cuerpo entero se le estremecía, como atacado por la fiebre. Tambaleándose, se volvió hacia el otro extremo del cobertizo. Tropezó y el borde agudo de una lata le abrió un tajo en el costado. Alargó las manos y aferró el cuerpo del murciélago para ponérselo en la garganta. Se dejó caer de espaldas sobre la tierra húmeda y fría y dejó escapar un suspiro. Con las manos apretadas contra el pecho, empezó a gemir, presa de náuseas. El murciélago negro, posado sobre su cuello, lamía silenciosamente la sangre. Jules sintió que la vida se le escapaba. Pensó en todos los años pasados, la espera, sus padres, la escuela, Drácula, los sueños. Todo acababa allí, en esa gloria repentina. Abrió los ojos y el interior de aquel cobertizo maloliente dio vueltas a su alrededor. La respiración se le hacía difícil. Abrió la boca para aspirar una bocanada de aire, pero le resultó desagradable. Tosió y su cuerpo desnudo se agitó sobre el suelo frío. El suelo se le iba cubriendo de neblinas,
una sobre otra, como velos echados sobre él. De pronto, la mente se le iluminó con una espantosa claridad. Sintió el dolor agudo en el costado. Supo que yacía medio desnudo entre los desperdicios, dejando que un murciélago volador le bebiera la sangre. Con un grito ahogado, se irguió, arrancándose del cuello aquel bulto peludo y palpitante, y lo arrojó lejos de sí. El animal volvió abanicándole el rostro con las alas vibrantes. Jules, con gran esfuerzo, se puso de pie y buscó la salida. Casi no veía. Trató de detener en parte la hemorragia y logró abrir la puerta. Salió al patio oscuro y se dejó caer de boca sobre la hierba alta. Trató de pedir ayuda, pero sus labios no pudieron pronunciar sino un balbuceo ridículo. Oyó el batir de alas. Súbitamente, aquello cesó. Unas manos fuertes lo levantaron con suavidad. Su mirada agonizante se posó en el hombre alto y moreno, cuyos ojos fulguraban como rubíes. «Hijo mío», dijo. Nacido hombre y mujer, por Richard Matheson. Hoy, cuando apareció la luz, mamá me llamó monstruo. «Eres un monstruo», me dijo. Vi en los ojos de mamá que estaba enojada. ¿Qué quiere decir monstruo? Hoy cayó agua de arriba, cayó por todas partes. Yo la vi la tierra por la ventanita. La tierra se chupó el agua como una boca que tiene sed. Bebió demasiado y se enfermó, y se puso oscura. No me gustó. Mamá es bonita, yo lo sé. Donde yo duermo con todas las paredes frías alrededor tengo un papel detrás de la estufa. Ahí dice estrellas de cine. En las figuras veo caras como las de mamá y papá. Papá dice que son bonitas. Una vez lo dijo. Y también mamá. Dijo, mamá tan bonita y yo bastante bien. Mírate, dijo papá y no tenía una buena cara. Le toqué el brazo y dije, está bien papá. Papá se sacudió y se fue a donde yo no podía alcanzarlo. Hoy mamá me sacó la cadena un rato, así que pude mirar por la ventanita. Vi el agua que caía de arriba. Hoy está amarillo arriba. Sé que lo miro y los ojos duelen. Después de mirar, el sótano es rojo. Me parece que eso es la iglesia. Se van de arriba. La máquina grande los traga y camina y ya no está. En la parte de atrás está la mamita. Es mucho más chica que yo. Yo soy grande. Es un secreto, pero saqué la cadena de la pared. Puedo ver por la ventanita todo lo que quiero. Hoy cuando estuvo oscuro me comí la comida y unos bichos. Oí risas arriba. Me gusta saber por qué hay risas. Saqué la cadena de la pared y me la envolví en el cuerpo. Fui despacio a las escaleras. Gritan cuando yo las piso. Las piernas me resbalan porque por las escaleras no camino. Los pies se me pegan a la madera. Subí y abrí una puerta. Era un lugar blanco, blanco como la luz blanca que viene de arriba a veces. Entré y me quedé quieto. Oí otra vez risas. Caminé hasta el sonido y abrí un poco una puerta, y miré gente. Era mucha gente. Pensé en reír con ellos. Mamá vino y empujó la puerta. Me golpeó y me dolió. Caí para atrás en el piso liso y la cadena hizo ruido. Lloré. Mamá silbó dentro de ella y se puso la mano en la boca. Tenía los ojos grandes. Me miró. Oí que papá llamaba. ¿Qué cayó? Dijo. Mamá dijo, la tabla de planchar. Ven, ayúdame. Dijo. Papá vino y dijo, bueno, no es tan pesada. ¿Qué necesitas? Me vio y se puso grande. Los ojos de papá se enojaron. Me golpeó. El líquido me salió de un brazo. El piso quedó verde y feo. Papá me dijo que fuera al sótano. Tuve que ir. La luz me dolía ahora en los ojos. No era como en el sótano abajo. Papá me ató los brazos y las piernas. Me puso en la cama. Arriba oí risas mientras yo estaba quieto y miraba una araña negra que bajaba donde estaba yo. Pensé lo que dijo papá. Oh Dios, y no tiene más que 8, dijo. Hoy papá puso otra vez la cadena en la pared antes de aparecer la luz. Tengo que sacarla otra vez. Papá dijo que yo era malo si iba arriba.
Me dijo que no lo haga otra vez o me pegará fuerte. Eso duele. Me duele. Dormí de día y puse la cabeza en la pared. Pensé en el lugar blanco de arriba. Saqué la cadena de la pared. Mamá estaba arriba. Escuché risitas muy altas. Miré por la ventanita. Vi toda gente chiquita como mamita y también papitos. Son hermosos. Estaban haciendo bonitos ruidos y saltaban por la tierra. Movían mucho las piernas. Son como mamá y papá. Mamá dice que toda la gente normal es así. Uno de los papás pequeños me vio, señaló la ventana. Yo me fui resbalando por la pared hasta abajo en lo oscuro. Me apreté para que no me vieran. Oí las voces junto a la ventanita y pies que corrían. Arriba una puerta hizo ruido. Oí a la mamita que llamaba arriba. Oí pies pesados y corrí al lugar de la cama. Puse la cadena en la pared y me acosté mirando para abajo. Oí a mamá que venía. «Estuviste en la ventana», me dijo. Escuché que estaba enojada. «No te acerques a la ventana», me dijo. «Sacaste otra vez la cadena». Mamá tomó el palo y me golpeó. No lloré. No puedo hacer eso. Pero mi líquido corrió por toda la cama. Mamá lo vio y se fue para atrás haciendo un ruido. «Oh, Dios mío, dijo. «¿Por qué me hiciste esto?» Oí que el palo caía en el piso. Mamá corrió y subió. Dormí de día. Hoy había agua otra vez. Cuando mamá estaba arriba, oí a la mamita que bajaba los escalones. Me escondí en la carbonera porque mamá se enoja si la mamita me ve. Mamita tenía una cosa pequeña viva. Caminaba en los brazos de ella y tenía las orejas en punta. La mamita le hablaba. Todo estaba bien, pero la cosa viva me olió. Corrió a la carbonera y me miró con el pelo todo duro. Hacían ruido enojado en la garganta. Yo silbé, pero la cosa saltó sobre mí. Yo no quería lastimarla. Tuve miedo porque me mordió más fuerte que la rata. Yo la agarré y la mamita gritó. Apreté fuerte la cosa viva. Hacía ruidos que yo nunca había oído. La apreté más. Estaba toda aplastada y roja sobre el carbón negro. Me escondí cuando mamá llamó. Yo tenía miedo del palo. Mamá se fue. Subí por el carbón con la cosa. La escondí debajo de la almohada y me acosté encima. Puse la cadena otra vez en la pared. Hoy es otro día. Papá puso la cadena apretada. Me duele porque me golpeó. Esta vez le saqué el palo de la mano y después hice ruido. Papá se fue y tenía la cara blanca. Salió corriendo de mi lugar y cerró la puerta con llave. No estoy tan contento. Todo el día hace frío aquí. La cadena tarda mucho en salir de la pared y estoy muy enojado con mamá y papá. Les mostraré. Haré lo mismo que el otro día. Primero gritaré y me reiré fuerte. Correré por las paredes. Después me colgaré cabeza abajo de todas mis piernas y me reiré y echaré verde por todas partes hasta que ellos estén tristes porque no fueron buenos conmigo. Y si quieren golpearme otra vez, los lastimaré. Sí, los lastimaré. El tercero a partir del sol, por Richard Matheson. Abrió los ojos 5 segundos antes de que sonara el reloj. Se despertó súbitamente, sin el menor esfuerzo. Ya en plena conciencia, con toda frialdad, estiró la mano izquierda en la oscuridad para apagar la alarma. La campanilla vibró un segundo aún, antes de ahogarse. Su esposa, tendida junto a él, le tocó el brazo. Él le preguntó, ¿has dormido? No. ¿Y tú? Algo, respondió él, no mucho. Ella guardó silencio por algunos segundos. Sin embargo, el marido podía oír las contracciones de su garganta. La sentía temblar. Sabía de antemano lo que estaba por decir. ¿Nos vamos de veras? Él cambió de posición en la cama y aspiró profundamente. Sí, respondió, y los dedos se apretaron con más fuerza en torno a su brazo. ¿Qué hora es? Alrededor de las 5. Será mejor que nos preparemos. Sí, será mejor. Pero ninguno de los dos se movió.
¿Estás seguro de que podremos entrar en la nave sin que nadie nos vea? Preguntó la mujer. Creerán que es otro vuelo de prueba. No habrá nadie que controle. Ella no hizo más comentarios, pero se estrechó contra su marido. Tenía la piel muy fría. Tengo miedo. Declaró. Él le tomó la mano y se la oprimió con firmeza. No debes sentirte así. No corremos peligro. Me preocupan los niños. No corremos peligro, insistió él. La mujer, con mucha suavidad, le besó la mano. Está bien. Aceptó. Ambos se incorporaron en la oscuridad. Él la oyó levantarse. El camisón se deslizó hasta el suelo con un susurro, sin que ella lo levantara. Permanecía inmóvil, estremecida por el aire frío de la mañana. ¿Estás seguro de que no necesitaremos nada más? Preguntó. No, nada. En la nave tenemos todas las provisiones necesarias. De todos modos... ¿Qué? No podemos llevar nada cuando pasemos ante el puesto de guardia. Debemos fingir que tú y los chicos van a verme partir. Mientras ella comenzaba a vestirse, el marido apartó las cobijas y se levantó. Cruzó el cuarto por el suelo helado para buscar sus prendas en el ropero. Voy a despertar a los niños, dijo la mujer. Le respondió con un gruñido mientras sacaba la cabeza de entre la ropa. Ella se detuvo en la puerta. ¿Qué? ¿Y si al guardia le parece extraño que los vecinos vayan también a despedirte? Tenemos que correr ese riesgo, contestó él, hundido en la cama, mientras buscaba a tientas los cordones de sus zapatos. Es preciso que vengan con nosotros. Hubo un suspiro. Todo parece tan frío, tan calculado. La silueta femenina se perfilaba en el umbral de la puerta. Él se irguió para verla. ¿Qué remedio nos queda?, preguntó con vehemencia. No podemos permitir que nuestros hijos procreen entre sí. No, exclamó ella. Solo que... ¿Solo que qué? Nada, querido, perdóname. Cerró la puerta tras de sí y sus pasos se perdieron en el corredor. Se abrió la puerta del otro dormitorio. Él oyó las voces de sus dos hijos y una sonrisa inexpresiva le estiró los labios, como si fueran a una fiesta. Pensó. Se puso los zapatos. Al menos, los niños ignoraban lo que ocurría. Para ellos se trataba solo de acompañarlo hasta la pista. Creían que al regreso podrían contar todos los detalles a sus compañeros de escuela. Ignoraban que no habría regreso. Terminó de ajustarse los zapatos y se levantó. Se dirigió hasta el tocador, arrastrando los pies para encender la luz. La situación era extraña. Un hombre de aspecto completamente común planeando algo semejante. Frío, calculador. Las palabras de su mujer le repercutían en la mente. Bien, no había otra salida. En pocos años, tal vez antes de lo que se creía, el planeta entero volaría en una explosión enceguecedora. Aquella era la única solución, escapar con un pequeño grupo y comenzar de nuevo en otro planeta. No hay otra salida, se repitió, contemplándose en el espejo. Echó una larga mirada en torno al dormitorio, despidiéndose de toda aquella etapa de su vida. Apagar la lámpara fue como apagar una luz en su conciencia. Al salir, cerró la puerta con suavidad y acarició con los dedos el gastado picaporte. Sus dos hijos, varón y mujer, descendían por la rampa, hablando en misteriosos susurros. No pudo menos que menear la cabeza, divertido. Su esposa lo estaba esperando. Bajaron juntos, tomados de la mano. Ya no tengo miedo, querido, afirmó ella. Todo saldrá bien. Seguro, sin duda. Se sentó a desayunar junto a los niños. La mujer le sirvió jugo de frutas y fue a buscar lo demás. Ayuda a mamá, querida, dijo a la niña. Mientras ésta se levantaba, el hermanito comentó. Falta poco, ¿no, papito? Muy poquito, ¿no? Tranquilo, le advirtió. Recuerda lo que te dije. Si hablas de esto con alguien, no podré llevarte. Un plato se estrelló contra el suelo. Él levantó la vista. Su mujer tenía los ojos fijos en él y le temblaban los labios. Apartó la mirada y se inclinó para recoger los fragmentos del plato. Levantó solo algunos trozos, con mano vacilante. Luego los dejó caer otra vez. Volvió a incorporarse y empujó todo con el pie hacia la pared. ¿Qué importa?, comentó, nerviosa. ¿Qué importa que la casa esté limpia o no? Los hijos la miraron, sorprendidos. ¿Qué sucede?, inquirió la niña. Nada, querida, nada, repuso ella. Estoy nerviosa, nada más. Vuelve a la mesa y toma tu jugo. Tenemos que desayunar deprisa, pronto llegarán los vecinos. Papá, preguntó el varón, ¿por qué vienen los vecinos con nosotros? Porque quieren, respondió él vagamente. No pienses más en ello y no hables tanto. La habitación quedó tranquila. La mujer entró con la comida y la dejó sobre la mesa. Solo sus pasos quebraron el silencio.
Los niños se miraban entre sí, para echar luego una ojeada al padre. Este mantenía la vista fija en su plato. La comida le parecía insulsa y espesa. Podía sentir las palpitaciones del corazón contra sus costillas. El último día, se dijo. Este es el último día. Será mejor que comas, dijo a la esposa. Ella se sentó y tomó los cubiertos, dispuesta a obedecer. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Sus dedos, nerviosos, vacilaron y el cubierto cayó al suelo con un tintineo. El marido lo levantó rápidamente y cubrió con su mano la de su mujer. No te preocupes, querida, dijo. No te preocupes. Y se volvió hacia los niños, ordenando: vayan a abrir la puerta. ¿Los dos? Sí, los dos. Pero... hagan lo que les digo. Ambos abandonaron morosamente las sillas y salieron del cuarto, sin quitar la vista de sus padres. Cuando hubieron desaparecido por la puerta corrediza, él se volvió hacia su mujer. Estaba pálida y tensa, con los labios fuertemente apretados. Por favor, querida, trató de explicarle. No los llevaría si no tuviese la seguridad de que estaremos a salvo. Sabes que he volado muchas veces en esa nave y tengo bien decidido el sitio a donde vamos. No habrá problemas, créeme, no habrá problemas. Ella le tomó la mano y apoyó allí su mejilla, cerrando los ojos. Unas lágrimas enormes se filtraron entre los párpados y rodaron por el rostro. No es eso lo que me preocupa. Explicó ella. Es este asunto de irnos y no volver más. Hemos pasado toda la vida aquí. No es lo mismo que mudarse. No podremos volver. Jamás. Escucha, querida, insistió él, en un tono apremiante que revelaba su tensión. Sabes tan bien como yo que dentro de pocos años habrá otra guerra y será terrible. No quedará nada en pie. Tenemos que irnos, por nuestros hijos, por nosotros mismos. Hizo una pausa para medir el efecto de sus propias palabras. Por el futuro de la vida misma, concluyó, sin convicción. Enseguida se arrepintió. En hora temprana, y después del prosaico desayuno, ese tipo de disquisiciones no sonaban convincentes, aunque fueran verdad. No tengas miedo, repitió. Todo saldrá bien. Ella le apretó la mano. Lo sé. Afirmó con suavidad. Lo sé. Unos pasos se aproximaron. Él le alcanzó un pañuelo de papel apresuradamente. La mujer se enjugó las mejillas. Se abrió la puerta y entró el matrimonio vecino con sus hijos. Los niños no podían contener la agitación. «¡Buenos días!», saludó el vecino. Las mujeres se dirigieron hacia la ventana y empezaron a hablar en voz baja. Los niños, sin alejarse, se movían constantemente, mirándose entre ellos con ansiedad. «¿Ya desayunaron?», preguntó él. «Sí», respondió el vecino. «¿No le parece mejor que salgamos?». «Creo que sí». Dejaron los platos sobre la mesa. La mujer subió a buscar abrigos para toda la familia. Mientras los demás se dirigían al coche, él y su esposa permanecieron unos momentos en el porche. ¿Cerramos la puerta?, preguntó él. La mujer se pasó una mano por el pelo y esbozó una sonrisa desolada, encogiéndose de hombros. ¿Importa acaso?, respondió, dándole la espalda. Él cerró la puerta y la siguió por el sendero. Era bonita, la casa, murmuró ella. No pienses más en eso. Algunos volvieron la espalda al hogar y subieron al coche. ¿Cerraron con llave?, preguntó el vecino. Sí. Nosotros también. Íbamos a dejar abierto, pero tuvimos que volver a cerrar. Avanzaron por las calles tranquilas. Los bordes del cielo empezaron a enrojecer. La vecina iba en el asiento trasero con los 4 chicos. Junto a él viajaban su esposa y el vecino. «Va a ser un hermoso día», afirmó este último. «Tal vez». ¿Se lo han dicho a los niños?, preguntó el hombre en voz baja. Por supuesto que no. Yo tampoco, aseguró el vecino. Preguntaba, nada más. Oh. Por un rato avanzaron en silencio. Un vecino preguntó: ¿No tienen a veces la sensación de estar huyendo? No, respondió él, apretando los labios. No. Creo que es mejor no hablar del asunto, comentó apresuradamente el otro. Es lo mejor. Mientras se acercaban al puesto de guardia en la entrada, él se volvió hacia los demás. Ya saben, les dijo, ustedes ni una palabra. El guardia, soñoliento, no prestó mucha atención. Le reconoció enseguida, pues él era el principal piloto de prueba de la nave último modelo, y eso bastaba. El piloto dijo que su familia quería verlo despegar. Estaba muy bien,
El guardia les permitió acercarse a la plataforma de la nave. El coche se detuvo junto a las enormes columnas. Todos descendieron y alzaron la vista. Muy por encima de ellos, la gran nave metálica apuntaba hacia el ciclo. Empezaba a reflejar en su vértice el resplandor de la mañana. «Vamos», ordenó él. «¡Aprisa!». Mientras todos trepaban rápidamente al ascensor de la nave, él se detuvo por un momento y miró hacia atrás. El puesto de guardia parecía abandonado. Echó una mirada a su alrededor, tratando de grabarlo todo en su memoria. Se inclinó para recoger un puñado de tierra y lo guardó en su bolsillo. «Adiós», susurró, y corrió hacia el ascensor. Las puertas se cerraron ante ellos. El cubículo ascendió en silencio. Solo se oían el zumbido del motor y algunas tosecitas nerviosas de los niños. Él los contempló por un instante. «Llevarlos así, tan pequeños», pensó, «sin que puedan ayudar». Cerró los ojos. Su mujer lo tomó del brazo. Ambos se miraron y ella sonrió. Todo está bien, susurró. El ascensor se detuvo con un estremecimiento. Las puertas se abrieron, deslizándose, y todos salieron. Él vaciló un instante. Empezaba a aclarar. Enseguida, el piloto urgió a los demás. Todos treparon por la plataforma cubierta y entraron por la angosta portezuela que se abría al costado de la nave. Cuando le llegó el turno, volvió a vacilar. Sentía la necesidad de decir alguna frase adecuada a las circunstancias, pero no pudo. Tomó impulso para entrar y cerró bien la puerta tras de sí, murmurando algo al hacer girar el volante con que se ajustaba. «Listo», anunció. «Vamos, todos». El eco multiplicó todos aquellos pasos a través de las plataformas metálicas. Finalmente, llegaron a las escaleras y al cuarto de control. Los niños corrieron hacia los ojos de buey para mirar al exterior. La inmensa altura los dejó boquiabiertos. Las dos madres, detrás, miraban hacia abajo con ojos asustados. Él se acercó al grupo. ¡Qué alto!, dijo su hijita. «¡Qué alto!», repitió él, acariciándole suavemente la cabeza. Se volvió bruscamente para dirigirse hacia el panel de instrumentos. Allí permaneció, vacilante. Alguien se le acercó por detrás. Era su mujer. ¿No te parece que debemos decírselo a los niños? Así sabrán que es la última mirada. «Hazlo», replicó. «Puedes decírselo». Pero los pasos de su mujer no se alejaron. Se volvió y ella lo besó en la mejilla. Entonces fue a hablar con los niños. Él accionó el interruptor. En las ocultas entrañas de la nave, una chispa encendió el combustible. Un chorro de gas concentrado surgió de los eyectores. Los mamparos empezaron a temblar. Oyó el llanto de su hija y trató de no escuchar. Extendió una mano temblorosa hacia la palanca. Súbitamente, se volvió a mirarlos. Todos tenían los ojos fijos en él. Entonces asió con firmeza la palanca y la movió. La nave se estremeció por un momento y se deslizó enseguida por la suave plataforma inclinada para remontarse a velocidad creciente. El viento silbaba a su paso. Los chicos volvieron a dirigirse hacia el ojo de buey. ¡Adiós!, dijeron. ¡Adiós! Agotado, se dejó caer sobre el panel de controles. Por el rabillo del ojo vio que el vecino se sentaba a su lado. ¿Sabes con exactitud a dónde vamos? Está allí, en ese mapa, respondió él. El vecino echó un vistazo al diagrama y alzó las cejas. Es otro sistema solar, observó. Correcto. Allí la atmósfera es parecida a la nuestra. No tendremos problemas. No podemos fallar, dijo el vecino. Asintió con un gesto y se volvió para mirar la otra lámina. Todos seguían mirando por las portillas. ¿Cómo dice?, preguntó al vecino. Preguntaba cuál de todos estos planetas es el que ha escogido. Él se inclinó sobre el mapa y señaló un punto. Ese pequeño que está allí, dijo, cerca de aquella luna. El tercero a partir del sol. Precisamente, respondió. Ese, el tercero a partir del sol.